bienvenidos a mi canal Apuntes de Derecho con María Eugenia Pinilla. En esta oportunidad trataremos las leyes penales en blanco. Vamos a estudiar en este video su concepto, clasificación, criterios para su admisibilidad y algunos ejemplos. Comenzaremos por el concepto. Esta categoría fue ideada por el penalista alemán Karl Binding en 1872 y son también conocidas como leyes necesitadas de complemento. Si bien no existe en doctrina consenso acerca de lo que debemos entender por ley penal en blanco, vamos a revisar algunas de las definiciones. El profesor Mario Garrido Montt la define como aquella en que su supuesto de hecho, o al menos parte de su supuesto de hecho o presupuesto, viene recogido en otra norma extrapenal a la que se remite, que puede ser otra ley, reglamento o acto administrativo, de modo que este complemento pasa a integrarla y a conformar un todo con ella. Es decir, es una ley que contiene los elementos que la Constitución le exige a una ley penal, la descripción de la conducta y además que contenga una pena, pero la denominada ley penal en blanco en algunas ocasiones va a pedirle a otra norma que complemente la conducta o en su caso podría pedirle que la complemente en cuanto a la pena. En el marco del derecho penal, que se encuentra regido por el principio de reserva o legalidad, donde solo una ley emanada del Poder Legislativo puede crear un delito y establecer una pena para él, surge la interrogante de si este tipo de leyes serán inconstitucionales o si estarán afectando el principio de legalidad. Para poder desarrollar esta idea, vamos a revisar la clasificación en cuanto a los tipos de leyes penales en blanco que existen. Las leyes penales en blanco pueden ser impropias, propias y al revés. Las impropias son aquellas cuyo complemento es otra ley, sea o no penal. Es un complemento de la conducta o de la pena, lo que es dejado a otra norma que puede ser del mismo rango o de un rango superior, como la Constitución. Metzger entrega un concepto para la ley penal en blanco impropia. Es aquella que el complemento de la conducta a la sanción se haya previsto en el mismo código o ley que contiene el precepto en blanco o en otra ley. De esta forma, pasa a ser una técnica legislativa que no vulnera el principio de legalidad, por cuanto la ley penal en blanco está sujeta a otra norma de igual o superior jerarquía. A modo ejemplar de este tipo de norma, encontramos que los artículos 467, 468, 473 del Código Penal se distribuyen conductas y penas en una y otra disposición, siendo todas ellas normas de naturaleza legal y, por tanto, para su creación responden al proceso de formación de ley. Por lo que no hay duda alguna que reciben plena aplicación y no afectan el principio de legalidad. Veamos otro ejemplo. El artículo 470 del Código Penal se remite en forma expresa a otra ley, el artículo 467 del mismo cuerpo legal, y dispone este artículo 470 en su numeral 1, las penas privativas de libertad del artículo 467 se aplicarán también primero a los que en perjuicio de otros se apropiaren de, etcétera, etcétera. De la misma forma, el artículo 22 de la Ley de Cheques y Cuentas Corrientes Bancarias se remite exactamente a la misma norma 467 del Código Penal. Será sancionado con las penas de presidio indicadas en el artículo 467 del Código Penal, debiendo aplicarse las del número 3. Y ahí sí están especificadas en el artículo al que hace alusión. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué el legislador no las especifica en su totalidad? Pues bien, esto obedece a que el desarrollo económico y social es cada vez más complejo y cambia con rapidez, lo que dificulta la manera de ejercer la materia legislativa, y ahí es donde surgen las leyes penales en blanco para cubrir esta necesidad. Siguiendo con la clasificación, encontramos las leyes penales en blanco propias. Según la definición de Politov, Matus y Ramírez, las leyes en blanco propiamente tales o propias son las que remiten la determinación de la materia de la prohibición a una norma de rango inferior, generalmente un reglamento u otra disposición normativa, emanada de la autoridad administrativa. Garrido Montt, por su parte, también las define como propias a las que la ley se remite a un texto de rango inferior, como puede ser un reglamento, un simple decreto o un acto análogo. La conducta está descrita en la norma penal y también la pena, pero le pide o sujeta parte de la descripción de la conducta a una norma de inferior jerarquía como un decreto
o un reglamento, por ejemplo. Encontramos un ejemplo en la Ley 20.000 del 2005 que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En los artículos 2 y 3 de dicho cuerpo legal establece que quienes produzcan, fabriquen, elaboren, distribuyan, comercialicen, etc., sustancias con la intención de preparar drogas estupefacientes o sustancias psicotrópicas serán sancionados con la pena que está descrita en la misma ley. La ley describe la conducta y la pena, pero no nos dice cuáles serán esas sustancias psicotrópicas o estupefacientes. El artículo 14, en su último inciso, expresamente menciona este complemento al cual debe recurrir la ley, un reglamento que se dictará al efecto. Ahora bien, ya vimos que las leyes penales en blanco impropias se ajustarían al principio de legalidad, pero ¿y estas, las propias? En principio pareciera que no. En atención al objetivo que el artículo 19, numeral 3 de la Constitución Política de la República consigna que la conducta sancionada por la ley penal debe estar expresamente descrita en ella. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado, y hay consenso en ello, que tales normas sí se ajustarían a la Carta Magna, cuando el núcleo de la conducta que se sanciona está expresa y perfectamente definida en la propia ley, y queda a la de rango inferior la misión de pormenorizar los conceptos contemplados en la ley. Además, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, también se le exige a las normas complementarias la publicidad de toda ley, que por ser de inferior jerarquía tal vez no hubieran requerido, pero es importante que la sociedad tome conocimiento de la voluntad del legislador. Volvemos a hacernos la pregunta, ¿por qué tomarían el riesgo los legisladores de que estas normas fueran declaradas inconstitucionales? ¿Por qué pedirle complemento a una norma de inferior jerarquía? Pues bien, la necesidad surge respecto de la rápida adecuación social del derecho penal a lo que se está presentando en una época, momento y lugar determinados. Con esta técnica legislativa se permite la adecuación social dándole una pronta respuesta a la resolución de un conflicto penal, sin tener que someterse al proceso de formación de una nueva ley con altos quórum por tratarse de leyes que afectan garantías constitucionales. Volviendo al ejemplo de la Ley 20.000, si surgen nuevas sustancias psicotrópicas o estupefacientes, no será necesario crear una nueva norma penal, pues a través del reglamento se podrá ir adecuando en forma rápida el derecho penal a una determinada sociedad y momento determinado. Por tanto, una ley penal en blanco propia tendrá aplicabilidad si cumple con ciertos requisitos. Primero, el contenido relevante esté dentro de la ley. Segundo, la pena debe estar contenida dentro de la ley de mayor jerarquía. Tercero, la norma complementaria debe recibir la misma publicidad que le corresponde a una ley. Cuarto, la norma complementaria debe integrar el tipo de la ley en blanco en cuanto a la determinación del hecho, su forma y finalidad, sometiéndose a sus límites en la prohibición o mandato y naturaleza del bien jurídico a proteger. Pasamos a la última de la clasificación, las leyes penales en blanco, al revés, llamados por algunos autores irregulares, pues a pesar de tratarse de disposiciones penales, paradójicamente omiten la pena. Politov, Matus y Ramírez la definen en sus lecciones de Derecho Penal chileno como aquella en que la ley describe completamente la conducta punible, pero entrega su sanción a una potestad normativa de inferior jerarquía. Las leyes penales en blanco, al revés, contienen la descripción de la conducta, pero la pena penal, el castigo penal, no va a estar contenido dentro de la ley penal, sino que lo van a remitir a una norma de inferior jerarquía. En este caso, a diferencia de las otras leyes penales en blanco ya analizadas, estamos ante una técnica legislativa que claramente viola el principio de la reserva. Nulla pena sine lege, artículo 19, numeral 3, inciso 7 de la Constitución. Es por ello que este tipo de normas son absolutamente rechazadas por considerarse inconstitucionales. En la actualidad existe solo una norma que pudiera ser de este tipo, que es el artículo 21 del Código Penal a propósito de la sanción a personas privadas de libertad de incomunicación con personas externas al establecimiento penitenciario. Esta disposición carece de aplicabilidad en la actualidad por no contemplar en ese reglamento del establecimiento penitenciario vigente la regulación a la que alude el artículo 21. En literatura encontramos otro ejemplo de ley penal en blanco al revés que lo entrega Enrique Curi en el artículo 4 de la Ley sobre Fuentes de Derecho de 1929, emanada del Estado de la Ciudad del Vaticano,
en el que se castiga el atentado contra los jefes de Estado y los jefes de gobierno de estados extranjeros con la misma pena con la que serían penados si el hecho fuera cometido en el Estado al cual pertenece la persona contra la cual va dirigido el hecho. Sanción en blanco que hasta se remite al derecho penal futuro. Y para cerrar con esta clasificación diremos que hay un acuerdo unánime en que la ley penal en blanco al revés carece de toda validez por cuanto la norma remitida proviene de una instancia infralegal. Con esto damos cierre a la revisión de las leyes penales en blanco, habiendo revisado el concepto, clasificación y criterio para su admisibilidad. Si tienen dudas, por favor, déjenlas en comentarios y les responderé a la brevedad. Espero que les haya servido y recuerden ponerle un like, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video de mi canal Apuntes de Derecho con María Eugenia Pinilla.